Ahora veamos cómo es el llenado del formato S100. Primero, tengamos algunas definiciones y los conocimientos previos para poder realizar un buen llenado de datos en los formatos S100. Nuestro formato S100 es el instrumento de recojo de datos a través del cual el hogar solicita la determinación o actualización de clasificación socioeconómica. Con este formato iniciamos todo el proceso de registro de información del hogar. Nuestro formato tiene 12 preguntas y cada una de ellas, en algunos casos, tiene subpreguntas. Conozcamos un poco qué criterios debemos tomar para, primero, escribir letras, números o marcar algunas respuestas de estas preguntas. Recordemos siempre que nuestro formato S100 debe contener información completa, registrando los datos en cada uno de los casilleros. Para separar palabras, dejamos un casillero en blanco. Nuestro formato debe estar sin errores ni enmendaduras. De preferencia, usemos un lapicero color azul, pero siempre nuestro formato S100 debe estar lleno con lapicero. Usemos lapicero para registrar los datos en este formato. Las letras se escriben de izquierda a derecha. Se mantiene una escritura clara, precisa. La letra tiene que ser imprenta, legible y siempre en mayúscula. Se inicia de izquierda a derecha, como ya les dije, y siempre tengamos en cuenta que si nos faltan casilleros, podemos escribir en los espacios vacíos al margen derecho de los mismos. En el caso de los números, su registro es de derecha a izquierda. Y al final, si sobraran casilleros, se completan con ceros. La escritura debe ser clara. La forma de los números, en este caso, sí debemos tener en cuenta, sobre todo, escribir el 1, el 3, el 4, el 7, el 6, el 9 o el 0, de tal manera que estos números no puedan confundirse con algún otro número o letra. ¿Ya? Entonces, es posible que por registrar el 1, como típicamente lo tenemos para registrar, podemos confundir ese número con el número 7. Entonces, recordemos siempre llevar el tipo de número que nos establece ya en los formatos. Y ahí lo tenemos en la lámina presentado, ¿no? Igual, la S100 tiene preguntas donde debemos marcar respuestas y esta marca se hace con un aspa, completando todo el casillero destinado para hacer esta marca, tal como lo podemos ver en nuestra imagen a continuación. Bien, entonces, otra definición que debemos tener claro es hogar. Y aquí, para identificar los hogares, debemos tener siempre dos características: que compartan las principales comidas, los principales alimentos, y también un presupuesto común para atender sus necesidades básicas. ¿Ya? Entonces, veamos un conjunto de personas que sean parientes o no, que tengan un vínculo o no de consanguinidad, pero que ocupan una misma casa habitación y, como les dije, cubren sus necesidades básicas a partir de un presupuesto común. También se considera como parte del hogar, como una persona integrante del hogar, aquella que por motivos de estudio o porque están prestando servicio militar o están hospitalizados, se ausentan de esta vivienda y su ausencia es menor a 6 meses. También lo consideramos como parte del hogar. El residente habitual es aquel integrante que reside en el domicilio del hogar de manera permanente. O como ya le dije, su ausencia menor a 6 meses consecutivos le permite ser considerado como integrante del hogar. Podemos contemplar aquí también una excepción, que si el integrante del hogar, digamos, el jefe, el esposo o la esposa,
son quienes proveen el presupuesto, el ingreso del hogar, y son aquellos que se ausentan, quizás por más de 6 meses, ellos aún así forman parte del hogar, se consideran como residentes habituales. En el caso de la vivienda, tengamos en cuenta que nuestra vivienda tiene que ser todo local, estructuralmente separado e independiente, destinado al alojamiento de uno o más hogares. Entonces, estas características de la vivienda hay que tener en cuenta. Separación e independencia. Eso resaltemos. La separación nos permite ver la vivienda rodeada de paredes, cubierto por un techo y que permite separar, aislar a este hogar de otros que forman parte de la comunidad. La independencia le permite el acceso directo a la calle, de tal manera que a través de una escalera, un pasillo, un corredor o algún otro camino, ellos no requieren cruzar por habitaciones que ocupan otras personas para salir a la calle. Entonces, el acceso directo a la calle le da independencia. De esa manera, con estas dos características, nosotros podemos identificar si el hogar está realmente ocupando una vivienda, ¿ya? O simplemente está ocupando una habitación dentro de una vivienda, para poder saber y tener claro cuántos formatos vamos a usar para el momento de empadronar, ¿ya? Entonces, hogar, vivienda. Tenemos ahí en cada una de ellas sus características. Finalmente, para la S100 necesitamos siempre identificar a la persona que va a ser informante. Y la persona que va a ser informante es aquel integrante del hogar mayor de edad. Puede ser el jefe de hogar, puede ser su cónyuge o algún otro integrante, pero que sea mayor de 18 años y que esté capacitado para brindar la información. De acuerdo a lo que establece nuestro Código Civil, ahora también se considera como informante a los adolescentes entre los 14 y 17 años. Pero estos adolescentes deben cumplir algunos criterios establecidos por el Código Civil. Deben ser que hayan contraído matrimonio o ejerzan maternidad o paternidad. Solo con estas tres condiciones pueden ser considerados informantes. Muy bien, teniendo claro estas definiciones, pasemos a ver ahora sí el llenado del formato S100. Nuestro formato S100 en la primera parte tiene un encabezado. El encabezado necesita registrarse los datos del ubigeo. El ubigeo identifica al distrito en el cual estamos realizando nuestras actividades de recojo de datos, ¿no? Identifica el distrito de residencia del hogar, conformado por 6 dígitos. Los 2 primeros que identifica el departamento, los 2 siguientes a la provincia y los 2 últimos al distrito. Por ejemplo, digamos, si aquí en el ubigeo dice 200101, estamos identificando al distrito de Piura. 20 es el departamento Piura, 01 es la provincia Piura y 01 es el distrito de Piura. Entonces, tenemos ahí ya la identificación de nuestro ubigeo. Tenemos claro que el hogar reside en el distrito de Piura. Luego, registramos el número de documento y el tipo de documento de identidad del solicitante. Si nuestro solicitante es una persona de nacionalidad peruana, entonces no necesitamos poner el tipo de documento, pero sí registramos un número de 8 dígitos dentro de los casilleros. Para las personas extranjeras con residencia en nuestro país, sí debemos identificar el tipo de documento. Si es un carnet de extranjería, colocaremos las siglas CE y luego registramos el número de documento de identidad del carnet de extranjería, el cual está compuesto por 9 dígitos. Y también registramos, si fuera un carnet de permiso temporal de permanencia, registramos las siglas CPP y seguido el número de este documento que corresponda. Así también, para culminar los registros en el encabezado, registramos la fecha en la cual estamos
llevando adelante el empadronamiento. Muy bien, con estos datos nosotros estamos ya registrando la información requerida y que es obligatoria tener completa en la parte del encabezado, para luego proceder a llenar los datos de la persona solicitante. Completamos la información registrando tal cual está escrito en el DNI o en el documento de identidad, ¿no? Sea carnet de extranjería o CPP. Registramos la información tal cual nos indica estos documentos. El apellido paterno, el apellido materno y los nombres. Y sí o sí marcamos el tipo de solicitante representante de hogar. Todas nuestras fichas que vamos a aplicar en el recojo masivo van a estar siempre en esta parte tipo de solicitante representante del hogar. ¿Ya? Aquí hacemos un aspa, en este casillero hacemos un aspa. Muy bien, entonces teniendo claro esta información, pasamos ya a registrar información que no es obligatoria llenar, como el correo electrónico y el teléfono, el celular. De recomendación, tomemos en cuenta que si vemos el uso de un equipo celular en el hogar, poder registrarlo de esta manera, ¿no? Registramos aquí el celular. De esta manera nosotros podemos, primero, como empadronadores, tener el contacto con este hogar a fin de poder mantener información actualizada de requerirse para levantar alguna inconsistencia al momento de digitar, o facilitar al sistema de focalización de hogares comunicarse con el hogar para informarle quizás el vencimiento de su clasificación o indicarle que ya cuenta con clasificación socioeconómica. Entonces, este dato va a abrir siempre una comunicación con el hogar, con los integrantes. Entonces, teniendo ya nuestra primera pregunta llena, la segunda información que vamos a llenar es la situación en la que se encuentra el hogar en el PGH. Aquí solo vamos a marcar la situación 2.7, otras circunstancias. A pesar de que esta pregunta tiene 7 opciones, como podemos ver, no tiene clasificación, incorporación de menores de edad, incorporación o salida del hogar de uno o más integrantes, cambio en el domicilio de todos o todas los integrantes del hogar, no estoy de acuerdo con el resultado de mi clasificación socioeconómica, no requiere verificar información del hogar. Para nosotros, en el masivo, en el empadronamiento masivo, vamos a marcar solamente la opción 2.7, otras circunstancias, dado que en campo no tenemos la facilidad de hacer las consultas completas, amplias, al PGH, al Padrón General de Hogares, y saber cuál es la situación real del hogar. Para evitar cualquier inconveniente al momento de digitar, vamos a marcar, recuerden siempre, 2.7. Muy bien, ahora veamos, continuemos ya con el llenado de la pregunta 4, porque la pregunta 3 no hacemos uso ya de esa pregunta. La pregunta 4 tiene que ver con el registro de los integrantes del hogar. Aquí nuestro informante va a declarar cuáles son los integrantes que conforman su hogar. Para eso es necesario que tengas tú a la mano unas hojas borrador, un bloc de borrador donde te permita organizar a los integrantes del hogar, ordenarlos de acuerdo a lo que te estamos estableciendo. Primero, identifica al jefe de hogar. Luego, vas a identificar al cónyuge o al esposo o la esposa, según corresponda, a los hijos solteros sin hijos, de mayor a menor según su edad. Aquí, en este hijo soltero sin hijos, contempla tanto los hijos biológicos como los hijos adoptivos o los hijastros. Todos tienen que ser considerados como hijos. No hay discriminación en ello. Luego de esos registros, continúan registrando los hijos solteros o separados, pero que tienen hijos, también de mayor a menor. Finalmente, los hijos casados o convivientes o viudos seguido de su esposa. A partir de aquí, empezamos ya a registrar al yerno o a la nuera, a la pareja del hijo adoptivo, al hijastro, también
debe ser considerado como yerno, nuera y sus hijos como nietos. Recuerden ello. Luego del yerno, nuera vienen los nietos. Los padres o suegros. También en esta alternativa consideramos al padrastro o a la madrastra. Continuamos registrando a los hermanos, a otros parientes, ya sean tíos, primos, sobrinos, bisnietos, tataranietos, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, todos los integrantes del hogar, todos los parientes consanguíneos del jefe de hogar o de la jefe de hogar. Recordemos que este parentesco está en relación al jefe de hogar. Cerramos el registro de información con los otros no parientes, ya sean los cuñados, los amigos, los compadres, todo aquel que no tiene lazos de consanguinidad con el jefe de hogar. Ese es el orden que debemos tener para poder empezar a registrar la información en la pregunta 4. Empezando a registrar el tipo de documento de cada uno de ellos. Para ello, tengamos en cuenta que el código 1 va a estar siempre el DNI. Luego tenemos el código 6, que es el carnet de extranjería. El código 7, que se da para las personas nacionales, peruanos, que no tienen DNI, que aún no han sacado su documento de identidad. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos que ver el registro de estas personas e inmediatamente colocar 8 ceros, si es un peruano indocumentado, 8 ceros. ¿Ya? Esa es la pregunta 4.2, número de documento. Pero si llegamos a registrar el código 1 o el código 6, procedemos a registrar los datos que correspondan según el número de cada uno de los documentos que acabo de mencionar. También podemos registrar a un extranjero que tenga carné de permanencia temporal en nuestro territorio, el CPP. Igual también consignamos ese código con el número 9. Recordemos estos números porque esos no están impresos en nuestra S100. ¿Ya? La descripción de tipo de documento llega con la codificación hasta el 7. Entonces, el código 9 es para los integrantes del hogar extranjeros con CPP. ¿Ya? Y finalmente, debemos tener claro que estamos trabajando con el código 8 para identificar a los extranjeros indocumentados. Para este caso también acompañamos como número de documento una cadena de 9 ceros. ¿Ya? De 9 ceros, tal como lo podemos identificar aquí en la imagen. ¿Ya? Finalmente, el registro de esta información de estas personas extranjeras, tanto indocumentados como con permiso temporal de permanencia en nuestro territorio, con el código 8 y 9 según corresponda. Muy bien, entonces, para continuar el registro, ya tenemos la información que nos indica los documentos de identidad. El apellido paterno, materno, nombres, fecha de nacimiento, el sexo. Y como ya hemos establecido el tipo de documento, simplemente nos falta codificar. Y vamos a usar los códigos que nos indica la pregunta 4.8, tipo de parentesco, donde el código 1 corresponde al jefe de hogar, el código 2 a la cónyuge o conviviente, el código 3 a los hijos solteros, ¿verdad? Entonces, el código 3 se puede repetir cuántas veces hijos solteros sin hijos vamos a encontrar en el hogar. Luego, tenemos el código 4 de yerno o nuera, el código 5 para el nieto, el código 6 para padres o suegros, el código 7 para los hermanos, el código 8 para los trabajadores del hogar, el código 9 para un pensionista, el código 10 para otros parientes y el código 11 para otros no parientes. Finalmente, identificamos con el código 1 aquel integrante que es residente habitual y con el código 2 para aquel que no es residente habitual.
En su mayoría de los casos, en el empadronamiento masivo, vamos a registrar el código 1. Casi todos van a ser residentes habituales. Volteamos nuestra página, nuestro S100, y en la parte reversa vamos a encontrar la pregunta 5. Acceso a servicios públicos. Aquí básicamente, de acuerdo a la directiva 001-2020, vamos a enfocarnos a trabajar con la información que nos brinde el recibo de luz. Entonces, nos preocupamos que el hogar cuente con el recibo de servicios públicos, de luz sobre todo. Si el hogar cuenta con este servicio y con el recibo, registramos información. Marcamos la opción 1 con un aspa, servicio público de luz, y procedemos a registrar el número de suministro que indica el recibo y el nombre de la empresa prestadora del servicio. Si adicionalmente el hogar te muestra el recibo de agua, opcionalmente lo puedes registrar, ¿no? Entonces marcarías luz y agua, la opción 3, y procedes igual manera a registrar el número de suministro de agua, del medidor de agua, y el nombre de la empresa prestadora del servicio de agua potable y alcantarillado. Luego, procedes a marcar la pregunta 5.2. El servicio de luz, y aquí nos enfocamos al servicio de luz, es compartido, y vamos a tomar aquí un aspa si realmente el servicio es compartido, o un aspa en opción 2 si este servicio no es compartido, es solamente de uso del hogar. En caso no cuente con el recibo, de servicios públicos, marcamos la opción ninguno y pasamos a la pregunta 6. Como ejemplo, aquí podemos ver a un hogar que alquile toda una casa, toda una vivienda, la alquila y el recibo de luz le llega a él. Él paga todo el servicio. Entonces, ahí él cuenta con recibo de luz y su servicio no es compartido. A diferencia que, digamos que en la vivienda de 2 pisos, en el segundo piso vive un inquilino y en el primer piso vive el propietario del bien. Y es el propietario quien paga todo el recibo, pero quizás les está cobrando el servicio dentro de la renta o con un monto aparte, pero le cobra al inquilino. Quien paga es el propietario. En este caso, el inquilino no tiene el recibo de luz, pero el propietario sí. Cuando empadronen cada uno de los hogares, cuando corresponde empadronar al inquilino, él no tiene recibo. El propietario, cuando le corresponda empadronar a su hogar, él sí tiene luz, sí tiene el recibo y su uso es compartido. Entonces, ahí podemos identificar el por qué el consumo elevado de ese recibo de luz, porque es compartido. Entonces, como ejemplo, más o menos para poder ir manejando situaciones de cómo llenar, cómo registrar información en la pregunta 5. La pregunta 6 nos lleva a mirar la dirección de la vivienda, donde podemos registrar el tipo de vía en donde se encuentra la vivienda, ya sea una avenida, un jirón, una calle, un pasaje, carretera u otro, el nombre de la vía, el número de puerta, que es un dato obligatorio. Hasta aquí vamos trabajando datos obligatorios. El blog no es un dato obligatorio y corresponde siempre y cuando la vivienda se encuentre en un conjunto habitacional, ¿no? Donde existen torres, donde existen edificios de viviendas, ¿no? De departamentos. El piso también es un dato obligatorio y el piso refiere al nivel en donde está ubicado el hogar. Si el hogar que estoy empadronando está en el 4.º piso, entonces aquí yo debería registrar 0,4. Si el hogar está en la azotea, entonces yo registro la letra A. Y si el hogar está en el sótano, yo registro la letra S. De tal manera que yo puedo identificar si la ubicación, en qué nivel está el hogar, su ubicación dentro de la edificación, dentro de la vivienda. ¿Ya? Si en una casa de 3 pisos una casa de 3 pisos es usada por un solo hogar, en este caso se contempla el número 01,
porque el primer piso es el que con mayor frecuencia usa el hogar, ¿no? Entonces, ese vamos a considerar como el piso donde se ubica el hogar. Luego, el interior, que nos permite identificar los departamentos cuando están en edificio, departamento 301, 302, 303, dependiendo de la cantidad de departamentos. Entonces, nos indica la ubicación del hogar dentro de un edificio. Manzana lote, lo que siempre conocemos, a veces decimos, bueno, yo estoy en la urbanización Los Ficus, manzana B, lote 17, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí estoy ya identificando, ¿no? Entonces, aquí ya tengo claro la codificación. No es obligatoria, no son datos obligatorios. Si mi vivienda está en la ribera de una carretera, entonces yo marco carretera, el nombre de la carretera, de Jauja a Huancayo, por ejemplo, y está en el kilómetro 1. Aquí pongo 01, ¿no? Y completo mis casilleros a la izquierda con 0, ¿no? 1, 0, 0, 0. Ahí está, en el kilómetro 1 de la carretera Jauja-Huancayo está mi vivienda. Y finalmente, núcleo urbano. El núcleo urbano nos refiere a dónde está mi vivienda. Hace un rato mencioné urbanización Los Ficus, no recuerdo, si no me equivoco. Entonces, ese sería mi núcleo urbano. No tengo nombre de vía, le pongo SN, no le pongo otro, SN, número de puerta SN, manzana B, lote 17, y aquí es donde registro la urbanización Los Ficus. Entonces, ahí tengo completo el llenado de la pregunta 6. Ahora bien, nuestra pregunta 7 nos permite tener la ubicación geográfica en donde está ubicada la vivienda. Entonces, aquí la ubicación geográfica nos permite determinar si está en un centro poblado urbano o rural. Dependiendo de ello, registramos el código que le corresponde a ese centro poblado. Ahora, lo que en un primer momento teníamos un código de 6 dígitos, que era el ubigeo, recuerden el ubigeo al inicio del encabezado del formato S100. Entonces aquí tenemos 2 dígitos que identifican el departamento, 2 dígitos que identifican la provincia, 2 dígitos que identifican el distrito y finalmente 4 dígitos que nos identifican al centro poblado. Estos 10 dígitos en conjunto es el código del centro poblado. ¿Ya? Entonces, digamos que vamos a hablar del centro poblado de Zorritos. Entonces, aquí el código sería 2402010001. Entonces, ahí estamos identificando 24 Tumbes, 02 Contramirante Villar, 01 el distrito de Zorritos y el 0001 el centro poblado Zorritos, que es un centro poblado urbano. Entonces, hacemos un aspa en la opción 1, urbano. Y finalmente, procedemos a registrar el nombre del centro poblado. Siguiendo el ejemplo, ponemos aquí Zorritos. Luego llenamos la pregunta 8. En la pregunta 8, recuerden ustedes que ya previo al inicio de la entrevista, ustedes le hicieron conocer al informante que va a tener que firmar y poner su huella digital, que esta información, una vez que él firme y pone su huella digital, nos está dando, primero, un consentimiento para que como sistema de focalización de hogares podamos usar sus datos personales para todo lo que involucra el trabajo de las intervenciones públicas focalizadas. Eso quiere decir que nosotros, una vez que se incorpore la información al PGH, podemos ponerla a disposición de las intervenciones públicas focalizadas de tal manera que con ese resultado de clasificación socioeconómica, éstas puedan elegir al hogar como usuario de sus programas sociales. También nos autorizan a poder manejar esta información enmarcado en el artículo 20 de la ley 27444, que es la ley de procedimientos administrativos. Y finalmente, nos dan la seguridad de que quien está declarando esta información es una persona mayor de edad. Asimismo, nos indican el ingreso que tiene el hogar o que ha tenido el hogar en los últimos 12 meses.
el ingreso de todos los miembros del hogar. Aquí sí ponemos la cantidad acumulada del ingreso de todos los miembros del hogar por 12 meses. Terminamos registrando información de las propiedades que están inscritas en SUNAR, aquellas propiedades que tienen título de propiedad y que son parte de los bienes que tiene el hogar. También, si tuviera vehículos motorizados, registramos aquí la cantidad de vehículos que tuviera. Una vez que culminamos esta información, el solicitante, la persona que está brindándonos la información, firma y pone su huella digital. En caso no supiera firmar, en ambos casilleros pone su huella digital. Las siguientes preguntas ya he llenado propio del empadronador, en donde basados en la tabla, en la información que le pueda brindar el jefe de brigada, el responsable de ULE, de su cartografía censal, va a marcar el código de zona censal y el código de manzana censal. Asimismo, va a registrar la cantidad de hogares que encontró en la vivienda y el número de hogar que corresponde el empadronamiento que está realizando. Si hubieran 2 hogares en esa vivienda, entonces pone, ¿cuántos hogares hay en esta vivienda? 2 hogares. Y acá está registrando la información del hogar 1 de 2. Cuando proceda a empadronar el segundo hogar, aquí va a ser 2 de 2. Entonces, así llenamos la pregunta 10. La pregunta 11 no la tocamos porque esto se aplica a hogares que residen en ámbito del centro poblado ubicado en el listado oficial del Ministerio de Cultura. Ya estos hogares que residen en centros poblados de pueblos indígenas tienen su propio formato que se llama el R200. Los invito a revisar el video correspondiente al llenado del formato R200 para saber cómo se llena este formato. Para el S100, esta pregunta no la llenamos. Pasamos a llenar la pregunta 12. Nuestra pregunta 12, que es la última del formato S100, permite identificar al empadronador. Aquí ustedes, como empadronadores, registran su número de DNI, sus nombres y apellidos completos, tal cual está en el DNI, y finalmente marcan la opción 1, personal de la ULE, y ponen su firma y huella digital. Con ello hemos completado el registro de información del formato S100. Espero les haya servido esta información y conmigo será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.